La verdad estoy un poco sorprendido porque, digamos, cuando uno trata de que un tema se desarrolle, es como un face to face. Alguien que defiende un no y alguien que defiende un sí por algo. Y la verdad que nuestros comentadores van a tener un lindo rol para poder explicar porque parecería ser que la última presentación era más por fijación y era que te debía defender el no. Pero bueno, quiero escucharlo primero al doctor Cucleta, que esas canas que tiene son de amplia experiencia, así que lo quiero escuchar en base Bien, a para su poder visión del problema. explicar, yo uso cola de cianoacrilato hace 20 años por causa de la parte lateral caudal. Solo esto. Yo pensé que ya abolimos la fijación penetrante Bien. por las guías y todavía todo el mundo está usando. Cuando ya lo usa para fijación de tela, también fija el peritoneo, que es completamente loco. Disculpe. La primera cosa que tiene que ser el tamaño, primero, la anatomía de las hernias, la necesidad del paciente, tamaño del material que está usando, porque casi todas esas telas son un poco pequeñas. La 3D, la parte lateral, tiene 7 o 8 centímetros, que es poco. Hay otras, pero la fijación en Alemania, la hernia Med, que es un registro mayor del mundo hoy día, tiene 2% sin fijación, una tasa de recidiva, y con fijación 1%. Hernia es una patología frecuente, entonces ese 1% es un demasiado. Por esto uso la cola. Hay varios otros argumentos, más que está bueno, que se realizó la preparación, la landing zone es importante, porque cuando cierras el peritoneo y ya se levanta la parte caudal, entonces la hernia se va a desenvolver de nuevo. Como muchos de vos saben, me gusta, me encanta hablar del tema de la no fijación, pero yo pienso que yo he perdido la batalla. Pasado el tiempo, tenemos más y más trabajos, más y más guías que nos muestran que nosotros no necesitamos fijar las mallas en los reparos inguinales mínimamente invasivos en la gran mayoría de los casos, excepto en los casos de las hernias directas mayores do que 3 centímetros. Todos los otros casos pueden o deben no ser fijados. Y cuando se haga una enquete con vosotros, tengo certeza que más de la mitad de vos utiliza la fijación de una forma sistemática. Cuando adicionamos el problema o la fijación, yo no tengo nada contra los pegamentos y a mí me gusta la idea de que cuando tengo que fijar, utilizar una fijación atraumática. Pero cuando hablamos de costos en Latinoamérica y para los pacientes que yo tengo, yo solamente trabajo en privado, entonces los costos en mi práctica clínica no son lo más importante. Lo más importante son los resultados de mi paciente. Pero en América Latina tenemos que hablar de costos. En América o en Europa tal vez no necesita. Pero cuando Porrero muestra que para un dispositivo de fijación le cuesta 225 euros, eso me paga como cirujano 2 o 3 hernias que yo tengo que operar. Y se no trace nada para los pacientes, porque hablamos, si la fijación puede, con las grapas, puede aumentar los riesgos de dolor. Sin fijación no hay este riesgo de dolor crónica aumentado. Y si comparamos, puede ser que el registro de hernia media ha demostrado un poco más de recidiva, pero si miramos los trabajos randomizados que han sido publicados hasta ahora, no hay nada de diferencia de recurrencia. Y sobre todo si vamos a la última utilización de la guía, que antes ya teníamos un grado A de evidencia que no necesita fijar la malla, sobre todo en los reparos TEP,
ellos han hecho una actualización que han colocado en negrito, Stronger Recommendation. Entonces, tenemos un grado A con recomendación fuerte. No hay nada más importante o más fuerte que esto en la literatura. Entonces, yo tengo certeza que yo he perdido la batalla. No sé si porque nosotros como cirujanos de hernia queremos fijar la malla, no sé si como tenemos conflicto de intereses, porque cuando yo hago una cirugía y someto una malla, no soy tan interesante para las compañías. No sé si tenemos conflicto de interés con eso, tengo que pensar, pero podemos hacer un poco mejor o podemos hacer tan bien sin necesitar de fijar la malla en la mayoría de los casos. Más un comentario, ¿sabe? Hablando de M3, tiene que retraer la fascia transversalis. Este es el paso. Porque cuando deja ese espacio abierto, lógico que una malla un poco menos pesada puede entrar. No hablo de seroma, pero de un... Por ejemplo, nuestro amigo Andrew Debo trabajaba, hacía TEP y no fijaban 10 años, pero usaban mallas pesadas. Tenía una tasa de recidiva 2,4%. Ahora tiene 4,8%. Continúa no fijando. 5% de recidiva. Podría cerrar mi consultorio. Bien, perdón, la pregunta es esto, que a mí me parece que tenemos que hablar del tamaño de la malla, porque ahí está el secreto de que la malla y su tamaño debe cubrir holgadamente el área miopectina de Frouillot, y eso sí nos da un background para definitivamente no fijar la malla. Bien, usted lo dijo, con doctor Cucletta. La preparación de la landing zone es lo más importante, porque usar una malla que está doblada, después porque está grande de más, porque el preparo no era justo, esto no ayuda. No, sabe, y todo esto es estandarizado ya hace tanto tiempo que me pregunto qué hago yo aquí. Vale. Bien. Bueno, alguien del público que quisiera hacer alguna pregunta o tuviera alguna aclaración. Doctor Brandi, ¿podemos tener un micrófono, por favor? Sí, me resultó interesante la conclusión que hace Klaus, en que él siente que es una batalla perdida. Y yo siento, después de escuchar la charla, que es como que llegamos a una situación de punto muerto, porque todo está bien. Tenemos a José Luis que fija, Furtado, según entendí, a veces sí, a veces no, según los tamaños. Cucletta la fija con cianoclilato y Klaus no la fija nunca. Pero por el otro lado, si nosotros vemos, como bien dijo Furtado, fijamos bien la malla, en los lugares adecuados, no vamos a tener complicaciones por la fijación de la malla. Y entonces esto se transformaría en un problema pura y exclusivamente de costos, en realidad, que es lo que dijo Klaus al final. Y en definitiva esto termina siendo un tema de feeling y de seguridad del cirujano. Generalmente cuando empezamos esto, seguro que vamos a empezar fijándola, y después hacer el switch hacia la no fijación cuesta mucho trabajo o una toma de decisión difícil. Y me gustaría, yo interpreto lo de Cucletta como una situación intermedia. La palabra es lo fija, pero con cianocrilato. O sea, vos no harías, Cucletta, lo que hace Klaus, de dejarlo directamente sin ningún tipo de fijación. Esa es una pregunta. Solo dos comentarios rápidos. El primero que cuando habla que el cirujano cuando empieza la curva de aprendizaje se siente más tranquilo en fijando la malla. Esto yo tengo miedo. Si Furtado decide fijar una malla, yo tengo certeza que va a poner grapas donde no hay problema. Pero un cirujano que no tiene tanta experiencia, yo no recomiendo. El segundo tenemos una diferencia de técnica cirúrgica. Yo cuando hago TAP,
yo no me siento seguro de una malla que se queda dentro del peritoneo, mismo si yo hago la succión, de que tenga el mismo efecto de cuando hacemos una TEP y evacuamos el peritoneo, y cuando hacemos una cirugía demostrativa entramos por dentro y mostramos por imagen que no tiene por dónde la malla se desplacer. Entonces, yo pienso que son dos cosas un poquito diferentes, y la técnica TEP es diferente como concepto de fijación comparado a la técnica TAP. Bien, doctor Bucleta, y para finalizar, ¿le podría contestar? Bien, hay otras diferencias, no solamente esta, porque siempre decimos que trabajamos en el mismo espacio, no es verdad, porque la fascia intermedia, cuando hace una TAP, sí puede preservar con una TEP bastante difícil, es la protección de los nervios. La cola no penetra al tejido, esto es, ¿sabe? Tú puedes destruir las estructuras nerviosas con la electricidad. Entonces, la técnica propia que Garante hizo, que puede decidir, esa tela no voy a fijar y esta tengo que fijar. Y es obvio que continuamos con, ¿sabe? Esos números de hernia med. Toda esta gente está motivada en cirugía de hernias. Esto no es tal do average outside. Esto es muy importante. Buenísimo. Bueno, en honor a la verdad y al tiempo, le quiero agradecer a todos los panelistas y a los expositores, ni hablar, y muchas gracias, y esto continúa, por cierto. Adelante.